Bien, como sabéis, yo he venido aquí a hablar de mi libro. Vale. Perdona, pero este cuestionario es solo para los grupos de trabajo, ¿vale? Ahora os pasaré el que es de las ponencias. Para la gente que no haya estado en los grupos de trabajo no hace falta que lo rellene, me lo puede devolver, ¿vale? ¿Sí? Bueno, he empezado con un mal chiste. Yo no sé si os suena a Paco Umbral en un programa de televisión que se hizo famoso, ¿no? Y que decía que yo es que he venido aquí a hablar de mi libro. Bien, este es un libro peculiar, especial. En principio, incluso es un libro que no tiene precio, al menos en una acepción literal, porque no está a la venta. Hay una pequeña versión del libro La Universidad Comprometida que lanzó la editorial Hipatia de Barcelona y era en su momento un libro con derechos de autor. Hubo un problema de comunicación, yo creo, de entendimiento y bueno, pues acabamos no entendiéndonos y finalmente EGOA se interesó en sacar una edición y se hizo una segunda edición mejorada, etcétera. Y es lo que está aquí, pero claro, la condición en que coincidíamos tanto EGOA como el autor del texto era que saliera con licencia Creative Commons y que estuviera disponible en la web en PDF. Y EGOA no lo tiene a la venta. O sea que no es un libro que diga, ¿cuánto cuesta? ¿10 euros? ¿15? En fin, pues no tiene precio, es decir, que no está a la venta. Me he traído unos ejemplares para darle lo que podía ser el mejor uso, el que se me ocurra que podía ser el mejor uso del libro ya que se ha traído de aquí. Y por otro lado está en la web gratis. Entonces, literalmente, con la misma apariencia, el mismo formato, está en la web en PDF. ¿Dónde? Bueno, no me he traído... Podía escribir el texto, pero ponéis en Google, como suele decirse, ¿no? Ponéis en Google, entre comillas, la Universidad Comprometida y os aparece el enlace a la página de EGOA, donde te lo puedes bajar con un clic de ratón, ¿eh? Y eso genera una satisfacción especial. La criatura, una criatura en la que hay mucho amor, mucha experiencia. Creo que hay ciencia, academia también en la historia y que esté por ahí para que lo pueda leer quien quiera sin más limitaciones que poder tener acceso para darle al clic del botón, ¿no? El clic del ratón, o que alguien lo haya dado y se lo pase. Os cuento alguna cosita sobre él y ojalá que haya algún tipo de inquietud que podéis plantear y conversamos también un poquito. Y si no, pues ya vemos qué hacemos, ¿no? Veréis, cuando empieza este libro tiene su origen casi en el azar. Yo hablaba con Alessio esta mañana, decía ahí, hay por ahí un par de modelos que llaman de cómo plantear objetivos en la vida, un modelo programático que implica establecer un programa más o menos cerrado. Tú tienes un guión y dices, voy hacia este destino y mañana haré esto, pasado el otro, todo muy pormenorizado. Es un modelo un poquito ciego del contexto, porque están continuamente surgiendo imprevistos, ¿no? Hay otro modelo, que es el modelo estratégico, que implicaría yo defino un objetivo y establezco unos principios, un borrador de guión, ¿sí?, y unos subobjetivos, y voy improvisando la concreción, pero tengo muy claro hacia dónde voy y tengo muy claro los principios, ¿no? Y hay otro modelo que me gusta llamar el modelo de la deriva, que es que yo no tengo claro ni los principios ni el objetivo, sino me voy dejando arrastrar, ¿no? También se puede llamar el modelo WhatsApp, ¿no?, o similar. Bien, esto es el modelo a la deriva, es decir, yo estaba investigando otras cosas, a mí me llamaba la atención el poder, la opresión, y entonces por diferentes historias que os podía ocurrir, alguien me dice, Vicente, ¿por qué no plasmas eso en un documento? Bueno, pues plasmé eso en un documento. Empezó a circular y después me dijeron, Vicente, ¿por qué no plasmas eso y esto otro en otro documento? Y así, como ir dando respuestas a más personas, finalmente recibo, unos años después, una propuesta de la editorial Hipatia diciéndome, somos una editorial que queremos hacer libros con apariencia científica, con apariencia no, con criterios científicos, revisión por pares, etcétera. Nuestro modelo es Harvard y hemos pensado una serie de trabajos, de modelos y tal. ¿Qué tal si lo haces tú? Y bueno, vale, una de las publicaciones. Vale, pues voy a hacerla. Pedí consejo, me aconsejaron mal y acepté el reto y escribí la historia. Pero no me salió un libro tal como podía tener yo en la cabeza que es un libro científico. No me salió. Lo hice también a la deriva.
me salió una cosa muy rara. Y de hecho, lo digo en el libro, digo, aquí me ha salido una cosa muy rara. Y no sé cómo catalogarlo, fue un experimento. Y yo estaba deseando que llegara la revisión por pares. Porque necesitaba que alguien me diera luz a algo que yo estaba en la oscuridad. He hecho algo muy raro, muy diferente, merece la pena, no tengo ni idea, necesito que me venga la retroalimentación. ¿Por qué? Porque el libro empieza con una página biográfica. Un libro científico empieza en una página de mi vida y empieza a mezclar, hay cuentos, no en todos los capítulos, sino en buena parte de los capítulos empieza con un cuento, con un relato. Que me han llegado a decir, Vicente, vale más la pena el cuento que lo que dices después. Yo no sé si lo que digo después es peor que el cuento o el cuento es mejor que lo que digo después, no lo sé. Pero mezclando, digo, ¿qué hago yo mezclando aquí biografía con modelos teóricos? Un texto académico al uso, es decir, revisión teórica, argumentación como suele hacerse en un artículo, por ejemplo, con unas propuestas, etcétera, y mezclado con cuentos, con relatos, con conversaciones. ¿Qué cosa más rara me está saliendo? Pero bueno, yo me dejé ahí y a ver qué tal, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tenía que ser coherente. Bueno, quería ser coherente. Y si yo estaba planteando que en mi día de universidad hay que romper fronteras, que por qué tenemos que asumir que la ciencia y el arte son dos cosas que tienen que ir en caminos por separado, que la razón y la emoción tienen que ir por caminos por separado, que la objetividad y el compromiso social tienen que ir caminos por separado. ¿Por qué hemos aceptado esto? ¿Qué justifica que hagamos esto? Si tú te has educado en eso, cuando llega el momento de hacer una cosa diferente te sientes torpe, y tenías a alguien que se siente muy torpe debido a la improvisación. Y os voy a contar un dato biográfico también. La primera vez que di clases de fundamentación metodológica, fundamentación científica en psicología, yo estaba acostumbrado, había sido socializado en un contexto donde la metodología se monta sobre una pata que se llama validez. Y yo echaba de menos otra pata, la ética. Pero yo no encontraba textos que mezclaran las dos cosas. En mi cabeza estaba por separado. El primer día de clase planteé una dinámica con los estudiantes. Decía, bueno, se me ocurrieron 4 o 5 historias muy breves. Todas obedecían al mismo objetivo. Yo decía, bueno, tenemos a 2 personajes masculinos, Juan y Pedro. Juan quiere librarse de Pedro, no quiere ver a Pedro. Ese es el objetivo. Y aquí hay 6 posibles procedimientos para conseguir el objetivo. Bien, había uno que era matar a Pedro directamente, por ejemplo, pero intentando que tuviera su arte narrativo, con las limitaciones del autor. Muy breves, los estudiantes leían eso y yo les decía, encontrar preguntas relevantes y respuestas a vuestras preguntas. Y aquí tenéis los textos y tenéis el objetivo, y no decía más. Los estudiantes, en los años que estuve haciendo esta práctica, llegaban sistemáticamente a la misma conclusión, hablaban de validez y de ética. Es decir, hablaban de en qué medida estaba concreto el objetivo, el procedimiento servía para cumplir el objetivo y había cierta credibilidad en que el objetivo se había conseguido gracias al procedimiento. Había muchas interpretaciones en esa línea, pero había también juicios de valor. Había juicios del tipo, hombre, es que plantearse en las discusiones, porque esta era primero una fase de unos minutos de reflexión individual y después una fase de discusión en un grupo pequeño y después un debate de toda la clase. Y la gente planteaba, a mí me choca cuando alguien dice que este método es el mejor, pero ¿mejor para qué? ¿A costa de qué? Esto habrá que pensarlo, ¿a costa de qué? ¿No? Sacaban también cuestiones de juicios de valor. Y llegábamos a conclusiones donde sistemáticamente estaba la validez y la ética. Bueno, para mí eso estaba forzado. Y desde ese primer día hasta el resto del curso, yo, para mí, estaba forzando la introducción de la ética en el aprendizaje del método. Hablamos de la entrevista, hablamos de lo que fuera, siempre estaban los valores, la ética ahí, etc. Cuando terminó la asignatura, cuando acabó el curso, al año siguiente, un grupo de estudiantes estuvimos hablando. Coincidimos en un espacio, estábamos hablando, y surgió el hecho de que yo decía, no, si es un experimento que yo he hecho en clase, realmente no lo he visto en los textos, y la cara que pusieron fue de los mayores refuerzos que yo he tenido de experimentos, porque yo hago cosas muy raras en la clase. La cara, aparte del verbo, ¿no? Porque después lo explicitaron, fue, un momento, ¿quieres decir que hay asignaturas, hay libros que solo hablan de validez? ¿Y cómo? ¿Cómo se puede hablar solo de validez? O
solo del método que consigue resultados y tal, y no hablar de ética. ¿Cómo se hace eso? No sabían cómo se hacía solo ese apartado. Es decir, a mí todavía hoy me suena raro. Son unos cuantos años haciendo estas tonterías en la clase, ¿no? Pero me sigue sonando raro porque yo he sido socializado en las fronteras. Pero por fortuna había un grupo de estudiantes que me decía que ellos se habían socializado sin esa frontera y lo veían natural. Quien dice eso dice tantas otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, yo creo que la universidad debería ser eso, debería ser un lugar donde se rompen fronteras, porque haya que romperlas no, sino porque si hay que haber una frontera, tú justifícame que tenga que haber una frontera aquí, convénceme de que tiene que haber, si no, no la pongo, si no, no la respeto. Por ejemplo, la capacidad que tiene de transmisión, la capacidad comunicativa, y no solamente de sentimientos, sino incluso de ideas, la capacidad comunicativa que tiene el arte, no la tiene la ciencia en la razón, ¿no? Porque lo que yo he hecho con la pelota, explicarlo de otra manera. ¿Cómo se explica esto de otra manera? ¿Cómo se puede transmitir y comunicar de otra forma? Entonces, ¿por qué en la academia hemos sido tan fieles, seguimos siendo tan fieles a un modelo donde decimos, no, esto es como ocurre en la economía, ¿no? Oye, talas el árbol y cuando talas el árbol se ha creado riqueza porque lo has metido en el mercado de la producción y tal. Bueno, ¿y el árbol allí qué haces? ¿Y cuando ha talado qué ha pasado? Bueno, eso no es una economía. Por lo tanto, no me interesa. Pero es realidad, ya será realidad, pero no es economía, no me interesa. Como el Big Bang, ¿no? ¿Y qué hubo antes del Big Bang? El antes no tiene sentido, ¿no? ¿Qué espacio? El espacio y el tiempo no tenían sentido antes del Big Bang, así que no me hagas esa pregunta. Sí. A mí me gustaría añadir una cosa, que creo que cuando te regalaron el balón, pudieron ver que como tú eras un hombre que te transmitía que tú podías darle mucho valor, pues lo podías transmitir con la conversación que tuviste con ella, pues ellos lo apreciaron y te lo regalaron también, por eso puede ser. Puede ser. Yo creo que has hecho una proyección. Creo más en otra cosa. Como cuando dice el órgano crea la función, ¿no? Que también ocurre. Es decir, por ejemplo, en Sevilla, cuando se hizo el carril bici, había cierto debate previo. ¿Qué hacemos con un carril bici si la gente no va en bici? Se hizo el carril bici y en unos meses el carril bici estaba saturado. De repente la gente empezó a ir en bici, porque había un carril para poder aprovecharlo y aquello fue un impacto impresionante. Yo creo más bien que con lo que ocurrió con esto, porque ellos no me conocían bien, es decir, hubo cierta empatía y puede haber cierta coincidencia, en el sentido de decir que a la persona que se regalaron, pues ya estaba un poquito echado a perder, ¿no? Pero si yo no estuviera echado a perder, me habrían echado a perder. Habrían creado a una persona echada a perder en el término que estoy hablando, ¿no? Porque no quiero poner aquí como un valor absoluto. Es decir, si tú vas a una situación y te hacen partícipe de una vivencia en el que la otra persona te está mostrando que lo único que quiere es quiere darte algo suyo, con mucho valor, y la situación es, te estoy dando algo con mucho valor, aunque no sea su pretensión, está creando algo nuevo en la otra persona. Que haya coincidido que la otra persona tenía un poquito algo de eso, pues podría ser una coincidencia. O sea que yo no creo que el valor estuviera en mí, sino en el acto, en el hecho de que hicieron ellos, ¿no? Y lo relevante de lo que está diciendo es, eso es realidad. Y eso construye, y construye conocimiento, construye sensaciones, construye memoria, porque vamos a estar separando. Está el modelo que mucha gente conoceréis, que se llama aprendizaje-servicio. Por ejemplo, es un ejemplo de romper fronteras. Es aprender haciendo un servicio, como podría sospecharse del término, ¿no? Dice, vamos a aprender pues matemáticas, vamos a aprender resistencia de materiales, vamos a aprender lo que sea. Tenemos una asignatura, una materia de la universidad, de enseñanza secundaria, pues en vez de aprenderlo exclusivamente en el aula, vamos a hacer un servicio a algún lugar donde ese aprendizaje pueda tener un correlato. Bueno, hay abundante literatura científica publicada en revistas de y sin impacto que muestran que la gente aprende más. Según los cánones al uso, aprende más. Y digo cánones al uso para no abrir otra discusión. Cuando hay aprendizaje-servicio en términos generales que cuando no lo hay. Que además es lógico, porque claro, no es lo mismo que yo esté explicando a alguien qué es una varianza en abstracto, que alguien se haya comprometido con un grupo de personas de carne y hueso, con un problema de carne y hueso, y que diga, ¿y esto para mí para qué me vale? Tú dame algo porque yo tengo que encontrar, por ejemplo, en qué nivel la gente del barrio ha aceptado
la presencia en el barrio de personas que vienen de fuera. Si la varianza me sirve para eso, vale, pero si no me sirve, te la quedas. Y entonces están pidiendo algo a la situación que es difícil que te la pidan si todo es en abstracto. Sea una variable X con no sé cuánto, tal, y dice, vale, pues yo lo repito. Es lógico que ocurra esto, que si hay un aprendizaje con servicio y la gente se ha comprometido con un lugar, exija cosas en el aula que no exigiría si no existiera esto, con bastante probabilidad. Y es un ejemplo donde tú dices, oye, hago esta historia, la gente aprende más, además hace un servicio, así, oye, si es bueno para todo, menos para mí, que me ocupo más tiempo, pero como conozco gente además, y repito lo que decía antes, es decir, lo mejor que tiene la vida es la gente. Tú vas a un barrio y la gente que hace cosas en la calle, oye, pues tiene motivos para ser feliz. Tiene motivos, igual como la gente que tiene la experiencia de ser padre o ser madre, ¿no? El hecho de que, ya no digo escuchar el típico papá, ¿no? Sino el roce físico, es decir, tener a tu hijo, a tu hija encima tuyo, así, la piel con la piel, eso es una experiencia muy especial, ¿no? Es una vivencia, ¿verdad?, que hace que la vida sea más felicitante, más agradable, etcétera. Pues lo mismo, tú vas a un barrio y hay sinsabores, etcétera, pero hay gente, y gente que está luchando con una sensibilidad y que te abraza. A veces físicamente te abraza, a veces psicológicamente, pero te abraza. Oye, ¿y por qué voy a perder yo eso? Mira, tengo abrazos, conozco a gente, mis estudiantes aprenden más y encima hago un servicio público. ¿Para qué la frontera? Por ejemplo. Entonces, con ese aprendizaje, digamos, esa forma de pensar con mucha torpeza, siendo consciente que yo estaba reinventando algo que está continuamente reinventándose en todas las universidades, siempre hay gente. A lo mejor la encuentras o no la encuentras, pero siempre hay gente haciendo cosas sin saber que hay otra gente haciendo cosas. Yo la primera vez que hacía aprendizaje servicio no sabía que se llamaba así. Me enteré después. Me dijeron, tú estás haciendo aprendizaje servicio. ¿Estoy haciendo qué? Entonces empecé a leer sobre el tema. Sigo igual de torpe, pero soy un torpe más conocedor. Esa es la filosofía que le intenté transmitir a esto, ¿no? Desde la torpeza y con la misma intención que la conversación que hemos tenido antes, es decir, abrir muchos interrogantes, plantear cosas desde, creo, otra perspectiva, no tanto con el interés de decir voy a cerrarlo, sino te voy a incomodar, para que tú te plantees, ¿solo se puede ver las cosas desde aquí? Este está diciendo también desde allá, que a lo mejor no me gusta, pero oye, me está haciendo replantear cosas. Ese era el ánimo. Pero incluso más arriesgado, porque he intentado concretar. Eso es muy difícil, ¿no? Entonces, ¿una universidad comprometida qué es? Entonces, pues te vas a, yo qué sé, dices, bueno, primer capítulo, marco de compromiso, definición del concepto de compromiso, etcétera, y llega un momento de decir, bueno, ¿y esto en la universidad cómo se concreta? Bueno, pues una universidad comprometida creo que debería ser una universidad que bla, 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 bla. Marco de calidad. Bueno, pues el concepto de calidad, de dónde viene, el marco empresarial, los textos que hay analizando las modas de calidad, dónde surge el modelo de excelencia, los textos dentro de la universidad que ponen en duda los beneficios de la traducción prácticamente literal de los modelos de excelencia dentro de la universidad, etcétera, los rankings, bueno, pues todo esto, y ahora, vale, muy bien, como criticar, criticas, pero ¿y ahora qué? Bueno, pues ahora qué, venga, ¿qué creo que debería ser una universidad de calidad, no sé qué? Pues venga, O sea que he hecho lo que no debería hacerse si uno no se quiere exponer demasiado, que es concretar. Porque si concretas, alguien te puede discutir al otro lado. El mundo de las ideas es muy cómodo, ¿no? Es más difícilmente falseable, pero en las concreciones, y ahí lo hago, creo, con humildad en el sentido de que sé que estoy siendo torpe, sé que no soy un iluminado. Entonces, pues una persona que dice, mira, me voy a arriesgar, yo expongo, hago concreciones y yo espero que haya comunicación. Es decir, que al otro lado haya gente que tiene vivencias concretas sobre el tema, que tiene experiencias concretas para concretar aún más, para reforzar, para rebatir, ¿no?, para sacar a flote o para hundir concreciones que están aquí y otras que no están, ¿no?, que es mayoritariamente. Con esa idea surge la historia. No sé si... sí. A mí me dejó
reactivar los discursos y las prácticas y de alguna manera poner en cuestión esa especie de discurso que la universidad suelta y que luego no hace, que es la lógica de que hay una responsabilidad social de la universidad y que diversos, digamos, niveles, digamos, podemos vislumbrarlo desde el compromiso social solamente como discurso y no tiene nada que ver ninguna práctica, hasta un nivel, una universidad más comprometida. Entonces, que uno de los elementos del libro es, yo creo que vos dices además que está a disposición de todo el mundo, es que tiene elementos de reflexión y elementos de propuestas, digamos, para la intervención, para la práctica, ¿no? Para el debate, para la actuación. Yo soy amigo de pensar que lo que nos hace falta es reflexión. Y lo dije esta mañana, lo digo muchas veces, reflexión, y la reflexión requiere tiempo y condiciones. Y para que la reflexión requiera tiempo y condiciones, pues tampoco debe tener demasiadas limitaciones, sino más bien ayudas. Hay reflexión aquí, reflexión de otra gente. Yo he aprendido mucho haciéndolo, he aprendido mucho de gente que no ha escrito, como estudiantes. Os podéis imaginar, no sé si os podéis imaginar cómo son mis clases, pero son clases raras también, ¿eh? Raras y lo sufren los estudiantes. Lo sufren, pasa la asignatura y los que lo han sufrido y ha sido un trauma jamás vienen a decirme nada, porque me quieren olvidar, pero quedan los que me quieren venir a agradecer. Entonces yo tengo una visión sesgada, ¿no? Si yo tenía que decir noticias que vienen de los estudiantes, diría todas son positivas. Claro, porque solo vienen a decirme los que tienen algo positivo que decir, ¿no? Pero lo que de luego puedo afirmar es que las clases son raritas. Raritas en el sentido de decir, oye, pues eso, sacar a los estudiantes de una clase de estadística, de análisis de datos, sacarlos a la calle, pues tiene su complejidad. Ir a un barrio y decir, ¿qué queréis saber en el barrio? ¿Qué ocurre aquí? Que te digan, pues no sé, pues una de las primeras cosas, ¿no? Las viejecitas ocupas del barrio de San Bernardo, que estaba al lado de la universidad. Pero yo pregunto en la clase, ¿conocéis lo que está ocurriendo en San Bernardo, el barrio que está aquí al lado? Y no lo conocía nadie. Había hasta una película, ¿eh?, sobre el tema. Bueno, pues hacemos la película un día, al día siguiente viene la gente del barrio a contar, las viejecitas ocupas su experiencia y tal, y al día siguiente se forman grupos para aprender análisis de datos dando respuesta a las necesidades que tenían, que era de qué piensa el resto de la gente del barrio sobre lo que está ocurriendo, por ejemplo, qué imágenes está teniendo la prensa, qué noticias, cómo está saliendo. Dice, bueno, pues aquí vamos a hacer análisis de datos con esto. Vamos a hacer muestreo, la gente tiene que aprender a ir por la calle a hacer muestreo, y un muestreo bien hecho, y hacer un cuestionario, y a preguntar, y a procesar los datos, y a compartir los datos en red, para, aunque son muchos grupos de trabajo entrevistando, todos parten del mismo conjunto de datos y hacen los objetivos desde ahí, etcétera. Y después ir al barrio, que fuimos a los sótanos del barrio, al garaje, a comunicar los resultados y a someter los resultados a un criterio de validez, que es la gente del barrio diciendo, vale, esto es interesante, esto perdona, pero no sirve para nada. Y esto tal, oye, y tengo yo esta inquietud, ¿y qué habéis encontrado? Y entonces, información puramente estadística, yo me llevaba el ordenador con el programa al uso, SPSS, para responder rápidamente a cosas que no estaban hechas, y había cosas que no eran puramente estadísticas. Que por ejemplo, a las personas les preocupaba mucho la experiencia de los estudiantes, las caras que ponía la gente cuando entrevistaban, etcétera. Y entonces pues se devuelve a la población, a la gente, se devuelve la historia, ¿no? Y esto es raro. Esto es raro hacerlo, ¿no? Sobre todo cuando dices estadística, y cómo se hace una asignatura de estadística. Yo no sería capaz, me parece, volver a sea X una variable aleatoria que sigue una distribución normal de media, no sé qué, desviación tipo tal, ¿eh? Exclusivamente, que esto también ocurre, y hay problema de ejercicio y hay que hacerlos, ¿no? Pero exclusivamente eso yo no sería capaz, una vez que he probado lo otro. Y el nivel comprometido no es tanto una proyección de lo que uno va haciendo, sino por lo menos una instigación a hablemos de ello. Sí. Hay otra frontera entre el mercado empresarial y el no mercado no empresarial. Hay otra frontera.
que se puede romper perfectamente, porque hay cosas que interesan a ambos lados. Digamos, los fines sociales, los fines estos que estamos llamando sociales, en fin, de esos sectores de la población histórica y sistemáticamente abandonados, frente a los interlocutores con más capacidad de interlocución ahora mismo, que son el mundo de la empresa, hay intereses comunes. Por ejemplo, un interés común es la transdisciplinaridad, en ambos casos, porque ambos casos, aunque están pensando en cosas diferentes, con creaciones diferentes, pero ambos casos están manejando realidades, no ficciones, ni mundos abstractos, sino una empresa que diga, oye, yo quiero vender más cepillos de dientes. Y me da lo mismo si usted ha estudiado psicología o ha estudiado sociología. Yo quiero vender más cepillos de dientes. ¿Cómo vendo más cepillos de dientes? Y en el otro lado es, oye, que es que aquí en el barrio tendríamos mucha fuerza, pero cada uno va a lo suyo. ¿Cómo nos podemos unir y trabajar juntos? Son dos motivos concretos diferentes, pero los dos son dos requerimientos de la realidad. Y los dos requieren una mente más transdisciplinar. Y una mente transdisciplinar implica una mente disciplinar en primera instancia. Es decir, una persona se tiene que formar en psicología, se tiene que formar en educación o en física. Y tiene que tener un cuerpo disciplinar, pero no solamente disciplinar, sino eso es una plataforma para mezclarte. Porque en la práctica, unos equipos que sean de gente de diferentes disciplinas son las oportunidades de hacer las cosas más interesantes que uno se puede imaginar. Y de oportunidades de aprendizaje. Yo no descubrí que era psicólogo hasta que no me junté con economistas. Yo pensaba, yo psicología no lo sé por qué, si yo hago estadística y tal, y estábamos sentados, por ejemplo, ahí alguien estaba hablando y cada uno se había fijado en una cosa diferente. Y decía, fíjate, la pregunta que han hecho atrás, ¿cómo lo ha puesto nervioso? Y decía, ¿por qué? Dice, mira, el ponente está con el bolígrafo dando vueltas, fíjate la cara que pone. Yo me estaba fijando en esas cosas y era el único del grupo. O analizando, fíjate los procesos en el que la persona, claro, como se le está reforzando el hecho de que no sé qué, dice, ¿qué refuerzo que estás hablando? Cosas que yo las tenía aquí en la cabeza y no las habría tenido si no me hubiera formado como psicólogo. Pero la ventaja está, te formas como lo que sea y después te mezclas. O te mezclas mientras, ¿no? O sea que la transdisciplinaridad no significa la ausencia de las disciplinas. Y todos esos perfiles, empresariales y no empresariales, también piden eso. Con lo cual, cuando estamos con la gente en la calle, están aprendiendo a codearse con la realidad y aunque no se están trabajando en el Corte Inglés, posiblemente sea hasta incluso trabajadores más interesantes si van a pedir trabajo al Corte Inglés. No es lo que yo tengo en la cabeza, pero oye, yo no estoy trabajando contra eso. Se puede hacer aprendizaje-servicio en un instituto o en un colegio donde solo sea el interés en el aprendizaje y en el servicio. En la universidad podemos hacer aprendizaje-servicio, construcción de conocimiento. Y casi es inevitable. ¿Sí? Si tú vas a... por ejemplo, otro ejemplo concreto. Pues en un barrio de Sevilla, La Candelaria, se monta una plataforma de varias entidades que están preocupadas en el barrio por el tema de la interculturalidad, en el sentido de que al ser un barrio más bien humilde o pobre, pues los inmigrantes, a esas personas a quienes llamamos inmigrantes, ¿no? Es decir, bajo poder adquisitivo de fuera. Bueno, que llegan, van a esos lugares porque es donde van a encontrar los alquileres más baratos y donde pueden estar pues extraoficialmente y pasan más desapercibidos. Y se crea una riqueza, una diversidad que a ver cómo se combina. De momento no es explosiva, pero hay gente que dice, cuidado, esto puede ser explosivo. Entonces vamos a trabajarlo en positivo. Vamos a hacer, por ejemplo, entre otras cosas, que se conozcan, que hagan cosas juntos, que historias así. Nos vendría estupendamente pues hacer un trabajo en el barrio, donde se pregunta a la gente qué creencias, qué perspectivas está analizando lo que está ocurriendo, qué conocimientos concretos tiene, etcétera, si sabe esto, aquello. Bueno, pues hacemos un cuestionario. Este año es el tercer año de esa colaboración, estamos haciendo el cuestionario, pero estamos construyendo conocimiento. Estamos aprendiendo las cosas que ocurren a nivel individual y construyendo un aprendizaje colectivo sistematizado y comunicable, digno, susceptible de ser publicado en revistas del mundo académico, aparte de informes para los propios movimientos, un vídeo para comunicar en las redes. Es decir, que no solamente es aprendizaje y servicio, sino construimos conocimiento. Y esto me parece que debería ser algo natural. ¿No? ¿Qué estamos haciendo? Se hay que preguntar, ¿qué estoy haciendo? ¿Estás investigando? ¿O estás haciendo un servicio? Tal, ¿O están aprendiendo? Yo, ¿qué pregunta? No lo sé, es todo. Yo quería preguntarte, porque estando bastante de acuerdo con el enfoque que utilizas de tus clases, realmente no encuentras resistencias para hacer ese tipo de prácticas y luego hasta qué punto es cierto que ese conocimiento que construimos ahí, las personas que practicamos ese tipo de
de forma de conexión entre los saberes que tú explicas en clase, que tú trabajas con los estudiantes y la realidad en una institución que es terriblemente autista, porque eso, bueno, no sé yo dónde tú trabajas, pero desde luego en la universidad, en general, la comunidad universitaria no se dedica a esas cosas, somos muy poca gente la que podemos hacerla, y en psicología te diría yo menos, por lo que yo conozco. Pero luego tú lo planteabas en tu anterior intervención, la transferencia de conocimiento, eso no es lo que se considera transferencia de conocimiento, eso no es lo que publican las revistas de índice de impacto, porque para empezar te exigen que tenga una muestra ya representativa, que tenga un aparataje investigador detrás, que no es eso lo que luego nosotros podemos aportar, ¿no? Entonces, no sé, en la institución, ¿cómo se recibe ese tipo de prácticas? ¿Encajan con las otras o chirrían un montón? Porque a mí, por ejemplo, la experiencia que tengo es que chirrían un montón. A veces tus propios colegas están molestos porque tú estás haciendo cosas que los coloca sin decirlo. No es que digas que los demás tenían que hacer lo que haces tú, pero el hecho de que tú hagas eso molesta a los demás porque les coloca una situación incómoda con los propios estudiantes. A veces los propios estudiantes te dicen, es que, jolín, para tu asignatura tenemos que trabajar muchísimo para sacar lo que en otras, a lo mejor empollando unos apuntes, lo resolvemos. Quiere decir que las resistencias son muchas y además vienen como de muchos sitios, ¿no? Pero bueno, cada uno también en su contexto de trabajo. Yo creo que encajan chirriando mucho, pero encajan. Es decir, y resistencias hay un montón. La primera resistencia es la mía. Es decir, cuando alguien que no sabe como yo, que no ha sido formado como yo en estas cosas, toma la decisión de me voy a meter en este barco y a ver cómo salgo, que es como montarte en la bicicleta y no saber a dónde vas. Yo me he montado, subo la montaña y después a ver qué hago, ¿no? ¿Por dónde bajo? Si existe bajada, ¿no? ¿Qué va a pasar conmigo? No lo sé, ¿no? Pues te metes en este barco sin saber muy bien cómo vas a salir, con torpeza, ¿no? Con temeridad. Ya hay una resistencia ahí, ¿no? Hay un diálogo interno, es decir, lo estoy haciendo bien, estoy defraudando la leche donde me he metido, porque si hago lo mismo que hacen los demás, por lo menos nos equivocamos juntos. Pero equivocarse solo es más fuerte, ¿eh? Y claro, si pones en marcha una aventura porque se te ha ocurrido, por coherencia lo que quieras, pues puedes estar equivocado perfectamente, ¿no? Y estás solo ante el peligro, ¿eh? Después tú tienes que rendir cuenta y no puedes decir, no, eso se está haciendo en Alemania, se está haciendo en tal sitio, es que Europa, no puedes decir eso, ¿eh? Bien, la primera resistencia es individual. Los estudiantes, por supuesto. Fíjate que es el sector de la población universitaria más abierta. Digo, los estudiantes vienen cada año, perdonad los estudiantes, lo que voy a decir ahora, pero más tontos, en el sentido de que saben menos, más verdes, pero siempre abiertos. No a que le comas el coco, sino abiertos a otras realidades. A decir, ajá, o sea que también existe eso, ajá, o sea que se puede hacer tal, y es, realmente, yo hago estas cosas porque los estudiantes me refuerzan a hacer estas cosas. Los colegas no. Ha llegado a un nivel de compromiso ya al final y dice, tengo mi sitio. Incluso a veces mis propios colegas, he llegado a ser profeta en mi tierra, me dicen, oye, tengo una charla sobre esto, vamos a hacer un curso tal, ¿por qué no lo haces tú? Oye, ya es un reconocimiento, que es difícil, ¿eh? Y ya ha ocurrido. Pero el refuerzo son los estudiantes. El grado de participación, tú le pides eso, hay resistencia y después te dan 10 veces más. 10 veces más de lo que tú pensabas que era lo suficiente. Y no es evaluable, pero lo hacen porque quieren hacerlo. Resistencias a todos los niveles, en los movimientos sociales. La universidad ha adoctrinado los movimientos sociales. Venimos a utilizaros. Recuerdo una conversación, un grupo de mujeres, una asociación de mujeres mayores, que me costó 1 hora salir de la pregunta que me estaban haciendo. Sí, pero ¿qué queréis de nosotras? No, verá, es que no es que ¿qué queremos? Es que ¿qué queréis? Entonces, vale, entonces ¿qué queréis de nosotras? Todo el rato así, hasta dije, vamos a dejar de preguntas, venga, habladme, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué hacéis aquí? Que no sé qué, mira, yo hago tal. Empezamos una conversación muy relajada y a cabo de 2 horas empezaron a contar, a exteriorizar qué cosas, sin plantearlo así, qué cosas podía ser útil. Y entonces, claro, es un barrio que no es tan famoso como las 3000, pero tiene unas dinámicas similares, ¿eh? Y entonces es un barrio muy estudiado, pero muy estudiado a ese nivel, como se estudia en la universidad. A kilómetros de distancia, vas para allá, describes y publicas, ¿eh? Y la gente que se entera, han estado por aquí una gente tal, estuvieron una gente no sé qué, estuvieron no sé qué, y ya está. Pero aquí seguimos, no seguimos igual porque nosotros estamos trabajando para que nos sigan igual, pero no porque venga a la universidad a colaborar en que nos sigan las cosas igual, porque como son objetivos y no sé qué, ¿eh? Entonces hay una resistencia. Y por otro lado,
en las relaciones universidad, movimientos sociales, la universidad es un opresor. Y está acostumbrado a hacerlo. Y quienes hacen eso suelen ser profesores universitarios que somos opresores también. Pero como suele ocurrir, no demasiado conscientes de ello. Entonces vamos frecuentemente con poca humildad, con el modelo correcto, vamos a probar este modelo, vamos a hacer no sé qué, alguien dice tal, hablas tú, el otro se calla, en fin, sin darte cuenta la universidad comprime la relación con los movimientos y por lo tanto hay una resistencia de la propia relación que se resiente, se resquebraja y o eres consciente a tiempo o te cargas la historia. Y un trabajo dialógico está muy bien escribirlo, pero en la práctica hay que aprender a hacerlo y siempre se está aprendiendo, ¿no? Y a descubrir realmente si ahí es una relación dialógica, horizontal, o se está haciendo al final lo que decían las mujeres. Si tú mucho, pero al final lo que tú querías, ¿no? Pero precisamente por eso son tan importantes ese tipo de prácticas, porque a la vez nosotros estamos socializando a nuestros estudiantes también en la forma de construir conocimiento. Y si les enseñamos que es de la otra forma, de la de ir a sacarles a las mujeres lo que ellas no ya han aprendido, porque claro, son muy listas, y ellas ya saben lo que les ha pasado otras veces, ¿no? El hecho de que tú vayas con otra disposición con respecto a ellas y que lleves contigo a los estudiantes es muy importante porque les estás socializando con otra forma de hacer conocimiento, que no van a tener muchas oportunidades, porque precisamente lo que predomina es lo otro, ¿no? Esa tendencia que tú dices de la universidad a ir a mirar con la mirada del que sabe, del que da lecciones, del que explica, ¿no? Si dominan las otras experiencias o estas que son minoritarias pero a lo mejor también muy significativas, ¿no? Realmente veo que está muy claro, porque soy muy crítica con la universidad, ya llevo muchísimos años estudiando, tengo muy claro que la acción en la realidad es como mejor se aprende, como mejor los estudiantes universitarios podemos aprender. Y lo que hablabas de la acción de servicio creo que es ideal, más que nada porque podrías trabajar muchas asignaturas que se tratan de forma independiente en una carrera. Por ejemplo, yo ahora mismo soy estudiante de psicología, sé que podrías trabajar análisis de datos, podrías trabajar intervención, personalidad, lo que quisieras, podrías hacerlo en una actividad, en una práctica de servicio. Y mi pregunta es, si eso está claro, si se podría con una misma actividad trabajar en muchas áreas y crecer en esas áreas de forma simultánea, ¿por qué no se hace? Por las fronteras, que tiene sus explicaciones, porque yo me quiero sentir seguro. Yo doy mi asignatura, yo decido mi programa, yo hago mi evaluación, no me compliques la vida. Me voy a complicar la vida y decir que no solamente tengo que salir a la calle, sino encima me tengo que entender con el del despacho de al lado. Esto es operativo, es decir, mi fronterita y tal, esto es operativo. Ahora, tener que yo someter a juicio mi propia capacidad, que soy una persona que rinde, que ha encontrado una vía cómoda y rentable de producir. Ahora de repente yo tengo que decir, nada, pues soy torpe, pues no me está saliendo bien. Y encima con este al lado. Creo que es una de las explicaciones, es decir, que es salir del contexto de seguridad, de lo familiar, de donde me he socializado, para hacer una cosa muy diferente que requiere ceder espacios al otro. Precisamente es donde menos se debería dar, algo así, creo yo. Si a los alumnos se les enseña que la construcción del conocimiento es común, es participativa, interdisciplinar, etc. ¿Por qué el profesorado no lo hace? Gracias por la polémica. ¿Y la podéis plantear en la clase? Creo que una de las claves es el sistema de enseñanza y el sistema de formación del profesorado. Porque es cierto, quiero decir, que la universidad es productora de un discurso, ¿no? Y ese discurso, en la mayoría de las ocasiones, es totalmente incongruente con las prácticas. Yo creo que la universidad es una de las instituciones, en ese sentido, más hipócritas, a pesar de haber, por supuesto, prácticas diferentes. Pero yo me pregunto, ¿está el profesorado verdaderamente preparado para llevar la estadística a la calle? ¿O para llevar la psicopatología de las sociedades a la calle? ¿O cualquier otra asignatura? Porque yo creo que es necesario, ¿sabes? Es necesario la formación teórica, por supuesto. La formación teórica es necesario y leer libros es necesario. Pero existe lo que decías antes, Vicente, o sea, una teorización tan abstracta que te diluye totalmente en la falta de compromiso. Porque es cierto que hablar de ideas verdaderamente es muy fácil. Pero en el momento que toca sobre lo concreto se empiezan a complicar las cosas. Entonces, o sea, por ser más breve, yo creo que una de las claves es la formación del profesorado.
La formación del profesorado tiene todavía muchísimo que mejorar, salir fuera y empezar a practicar. Y más allá, perdonad, de inflar globos y hacer juegos cooperativos, que está muy bien, pero hay que salir también a la calle y a la realidad, ¿no? Y en ese sentido también creo que hay una dificultad muy grande. Ahora que hablabais, cuando estamos desde pequeñitos, nos metemos en un aula, generalmente, y digamos, el sistema de enseñanza monopoliza nuestra educación. Nos metemos en un aula asentado y nos enseñan una disciplina cada vez desde más pequeños. Ya hasta desde los 4 meses. Y así hasta la universidad. Entonces, si pensamos la socialización que hemos tenido en la escuela, es totalmente pasiva, totalmente sumisa, totalmente de escucha. O sea, venimos aquí a sentarnos y que nos suelte. Lo que decías tú, la teoría del déficit, ¿no? Yo estoy vacío, él está lleno, que nos aporte, ¿no? Entonces, nos hemos socializado sobre esa realidad. Entonces, eso hay que romperlo, hay que llegar a otro lado. Y me pregunto, con el sistema de enseñanza, ¿cómo es posible que yo creo, no soy psicólogo, tú sí, pero vamos, yo estoy totalmente convencido que las experiencias tempranas son las que más determinan nuestras estructuras, ¿no? O sea, la educación infantil, digamos, ¿no? ¿Cómo puede ser que sea a la vez la educación infantil la más olvidada? Absolutamente la más olvidada a nivel político, a nivel científico, a nivel de impacto de revistas, cuando más se está formando la persona. Es cierto que todos somos recuperables. Yo soy un machista recuperable, soy un clasista recuperable, pero está totalmente olvidada. El otro día hablábamos de la LOMCE. ¿Ves la LOMCE, aparte de ser una ley totalmente reaccionaria, revanchista y horrorosa? Es que ni habla de las anteriores tampoco. Ojo, la LOMCE no habla mucho de la educación infantil. Entonces me pregunto, vale, la universidad, compromiso es importante, pero ¿dónde dejamos, por ejemplo, la educación infantil? Cuando en la educación infantil verdaderamente hay experiencias muy comprometidas y muy interesantes. Sin embargo, la tenemos ahí, no sé, me planteo eso. Si podemos a lo mejor acabar en 4 o 5 minutos, si nos importa, porque si no luego no nos va a dar tiempo a la siguiente mesa. Me he traído 5 libros que no están a la venta, pero están, yo no me los llevo de vuelta. Entonces, la sugerencia es, más que al azar, decir que vuestro propio juicio, si alguien aquí en la sala dice, oye, me lo voy a leer, se lo voy a pasar a alguien, o mira, me lo voy a la biblioteca, lo voy a entregar a la biblioteca, o algo, un uso, porque el libro se ha hecho para generar estímulo. Tenga más éxito o no, es otra historia, pero ha sido la intención. Con esa intención, 5 ejemplares, es lo que hay aquí. Entonces, a tu juicio, con estos criterios, es decir, no tanto que yo lo voy a controlarlo, ¿no? Pero la idea no es tanto que tú te lo quedes para ti, sino que tenga una utilidad más compartida, sea biblioteca, pasarlo, como sea. Entonces yo lo dejo encima de la mesa y pues, hacer lo que queráis.